Católicos y protestantes, ¿cuál es la diferencia? Capítulo 3. Solo por fe, el enfoque protestante de la salvación. Ahora examinaremos la doctrina protestante. Hay una escena conmovedora en la película La Misión, en que Robert De Niro interpreta el papel de Mendoza, vendedor de esclavos indígenas, guaraníes del sector de las cataratas de Iguazú, en los tiempos de la colonización. Para hacer penitencia por su pecado, debe subir el precipicio aventurado con un saco lleno de artefactos pesados. Cuando ya no puede seguir más, los mismos guaraníes que él había anteriormente vendido como esclavos cortan la soga, liberándolo. Esto simboliza su perdón, y Mendoza estalla en lágrimas. Esta escena proporciona dos enfoques distintos. El ejercicio de penitencia de parte de Mendoza representa el esfuerzo humano por lograr su propio perdón, y la liberación de parte de los indígenas representa el verdadero perdón gratuito de Dios en Jesucristo. Según los protestantes, la doctrina católica obliga a subir el precipicio con un saco de méritos, mientras la Biblia enseña que Dios mismo corta la soga, gracias a la obra de Cristo. Todos somos pecadores, incapaces de satisfacer la justicia de Dios o ganar nuestra salvación por nuestros propios méritos, pero Cristo ha logrado todo por nosotros. Él vivió la vida perfecta, murió por nuestros pecados, y resucitó victoriosamente. Los protestantes enseñamos que la salvación del hombre depende totalmente de la gracia de Dios, tanto en la compra de nuestra salvación, como en la recepción de la salvación. La base de la salvación es la obra de Cristo, y lo único que el hombre necesita para recibir la salvación es creer sinceramente en Jesucristo. La salvación es solo por la fe. Las demás cosas como los sacramentos son para ayudar a creer y a crecer. Las buenas obras son consecuencia de nuestra salvación, no la causa de ella. Mirando desde la perspectiva de un individuo, los pasos de la salvación son los siguientes. 1. La regeneración. Primero, su corazón tiene que ser renovado, ya que una persona nace como pecadora, mereciendo la condenación eterna, y demasiado afectada por el pecado para realmente buscar a Dios por sí sola. Dios toma la iniciativa, enviando el Espíritu Santo a cambiar su corazón, en forma directa, permitiendo que tenga fe. A esto lo llamamos la regeneración. No depende de ningún sacramento, ni de ningún acto humano. Es una obra libre del Espíritu Santo, haciéndolo como y cuando Él quiere, en forma misteriosa y soberana. Es un acto de Dios, invisible a los ojos humanos. Jesús se refirió a la regeneración cuando habló con Nicodemo, Juan 3, 3-8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nota, las citas bíblicas han sido sacadas de la versión, Reina Valera, revisión de 1960. El primer nacimiento es físico y el segundo es espiritual. Cuando Jesús habla de nacer, de agua, no está hablando del bautismo, pues no había establecido el bautismo cristiano todavía, y no había mandado a que todos fueran bautizados. Eso viene al final de los Evangelios, Mateo 28. Difícilmente Nicodemo habría entendido su comentario así. ¿Pero qué quiere decir? Como en muchos pasajes de la Biblia, especialmente por la influencia del paralelismo hebreo, hay una segunda frase que explica la primera, usando otras palabras. En este caso, nacer, del agua, es sinónimo de la frase, nacido de carne. ¿Por qué habla del agua? Probablemente se refiere a las circunstancias que acompañan el nacimiento físico. Nicodemo había mencionado el vientre de la madre. Poco antes de que nazca un bebé,
se rompe la membrana que contiene el líquido amniótico, y al nacer, el bebé también sale mojado. Además, en la Biblia, el agua es algo necesario para vivir físicamente. Es decir, de alguna manera u otra, está relacionada con la vida física, en contraste con la vida espiritual. Fíjese que la obra del Espíritu es misteriosa, como el viento. No vemos el viento, pero vemos el resultado. Es así también con la regeneración del Espíritu Santo. Todo esto apunta claramente a que las bendiciones espirituales no se pueden controlar a través de un sacramento administrado por los hombres o a través de ningún esfuerzo humano. 2. La fe y la justificación. El que ha sido regenerado escucha el Evangelio y cree en Jesús. Cree que Jesús murió por él, y que sus pecados están perdonados. También está dispuesto a someterse a Jesús como su discípulo. Confía personalmente en Jesús como su Señor y Salvador. Esta fe es un don de Dios. No podría creer, si no fuera por la obra del Espíritu Santo en su corazón. En el mismo momento que cree, Dios lo declara libre de culpa y transfiere a su cuenta legal la justicia de Jesucristo. Este acto es llamado la justificación. Dios lo trata como si no hubiera pecado nunca. Incluye más que el perdón, porque su cuenta no queda en blanco, sino que tiene un saldo positivo. En este mismo momento, el creyente ya tiene la vida eterna. Una vez declarado sin culpa, Dios ya no lo va a condenar. Por esta razón, los protestantes insistimos en que la salvación es, solo por la fe. Es un regalo, no algo merecido por los esfuerzos del hombre, y lo recibe cuando primero empieza a creer. En el mismo momento en que cree, como estudiaremos en otra sección, recibe también el poder del Espíritu Santo para crecer en la santificación. Sus buenas obras son evidencia de una fe verdadera, pero no aportan a su salvación. Solamente las buenas obras de Cristo y el sufrimiento de Cristo le otorgan la salvación. La vida eterna es un regalo que el hombre recibe por la fe. La fe es como una mano abierta para recibir el regalo. Y, cuando alguien es justificado, ya tiene la vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16-18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 4:1-5 dice, que, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Note esto, Dios lo planificó así para que nadie pudiera jactarse. Se puede imaginar una escena en el cielo donde todos están comparando lo que hicieron para merecer la vida eterna, jactándose. No puede ser. La única actitud que tiene lugar en el cielo es una de humilde gratitud al Señor por salvarnos. La obediencia a la ley no nos salva. Para salvarnos por nuestra propia justicia, tendríamos que ser perfectos. Ya que nadie es perfecto, la ley solamente destaca nuestra culpa. Demuestra la necesidad de la salvación. La ley es como un letrero apuntando a Jesús. Imagine que queremos ir a la Luna, y la única manera es viajar en una nave espacial. Supongamos que hay un letrero que dice, aquí a la Luna. Tiene que abordar esta nave espacial. Así es nuestra situación. Queremos ir al cielo, pero el único camino es por la fe en Cristo.
La ley es como un letrero diciendo, aquí al cielo. Tiene que creer en Jesucristo, porque usted es pecador. Tratar de salvarse por buenas obras sería como sentarse encima del letrero para que lo lleve a la luna. 1. Romanos 3 y 19-24 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 3 y 10-11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá. No se puede mezclar el concepto de la salvación por gracia con el concepto de la salvación por méritos, porque son conceptos contradictorios. La gracia es favor no merecido. Si la salvación viene por la fe y por méritos, ya no es gracia. Si alguien paga un solo peso por un auto, ya no es un regalo, sino una compraventa. Romanos 11, 6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El error de los judíos era pensar que eran salvos por el hecho de ser judíos y por guardar la ley. Muchos pensaban que la circuncisión, señal de ser judío, garantizaba su salvación. Sin embargo, Pablo les muestra que el judío verdadero es el que tiene fe. Romanos 2 y 28-29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 9 y 31-32 dice, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Gálatas 3, 7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A mi juicio, los católicos cometen el mismo error que los judíos, cuando enseñan que la salvación depende del bautismo. El bautismo para ellos es como la circuncisión para los judíos. Pero según la Biblia, la circuncisión verdadera es la del corazón, y el bautismo verdadero es el bautismo del corazón. El ladrón en la cruz no pudo ser bautizado, ni hacer méritos. Solo expresó arrepentimiento y fe en Jesús, pidiendo la salvación. Pablo lo expresa claramente en sus epístolas. Insiste en que tratar de salvarse por buenas obras solamente lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque es lo opuesto de confiar en Dios, y es muy arrogante en el fondo. Piense en un joven que compra una argolla para su novia. Le declara su amor y le pide que se casen. Ahora imagine que ella saca dinero para pagársela. ¿Por qué le ofendería? Porque él quiere regalarle la argolla. Él quiere mostrarle su amor. Piense en una familia durante Navidad. ¿Cómo sería si cada uno sacara una calculadora para ver cuánto deberían pagar a los demás por sus regalos? Es una ofensa aún más grande para Dios cuando tratamos de pagar algo por nuestra salvación. La vida eterna es el regalo más lindo que pudiéramos recibir. Dios dio a su propio Hijo en la cruz para conseguirla. Por lo tanto, ofrecer algo por ella, en verdad, pisotea su amor. Hay una diferencia fundamental entre el concepto católico y el concepto protestante de la justificación. Los protestantes definimos la justificación como un veredicto divino que deja al hombre libre de culpa y lo deja con la justicia de Jesús a su favor.
No la vemos como una combinación de perdón y de renovación interior, como la entienden los católicos. No incluimos la santificación bajo el mismo concepto de la justificación, sino que la separamos como un aspecto distinto de la salvación. Primero viene la justificación, que establece la situación legal de la persona, y después viene la santificación, que es un proceso de crecimiento. El Catecismo Menor de Westminster dice, pregunta almohadilla 33. ¿Qué es la justificación? Respuesta: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada, y que recibimos por la fe únicamente. La Confesión de Fe de Westminster dice: 11 Alteza. A los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos sino perdonándoles sus pecados, y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo y ellos por la fe, le reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. 2. El término imputar significa atribuir a la cuenta de una persona lo que es de otra. Cuando creemos en Jesús, su justicia es imputada a nuestra cuenta. Nótese que la fe tampoco es considerada un mérito. La fe es un regalo de Dios. Es un canal para recibir la salvación. ¿Qué lugar tiene el bautismo? ¿Y los otros sacramentos? Los protestantes creemos que los sacramentos son medios de la gracia, cuando son acompañados por la fe, pero que la salvación no depende de ellos. Simplemente ayudan a crecer en la fe. La Confesión de Fe de Westminster dice, 28 Aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un pecado grave, sin embargo la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas a él de manera que no pueda alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. Los sacramentos son medios de gracia, y funcionan de una manera parecida a cómo funciona la Biblia. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo utiliza las palabras que han sido elegidas por Él, para llevarnos a creer y crecer. Sin embargo, no es el hecho de leer la Biblia que nos salva, sino el hecho de creer el Evangelio. De la misma manera, el bautismo proclama las promesas del Evangelio con símbolos visibles. El agua representa la limpieza del pecado y el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, no es el hecho de ser bautizado lo que imparte la salvación, sino el hecho de creer en las promesas que son representadas en el sacramento. Por lo tanto, si alguien realmente cree en Jesucristo, sin haber leído la Biblia, posiblemente alguien le explicó el Evangelio personalmente, de todas maneras, ya recibió la vida eterna. Asimismo, si alguien realmente cree en Jesucristo, sin haber sido bautizado, ya recibió la vida eterna. Leer la palabra y participar de los sacramentos son pasos de obediencia que todo cristiano debería hacer, pero su salvación no depende de ellos, sino de su fe. Es importante destacar aquí que la Iglesia Católica no solamente ha propuesto otra doctrina de la justificación, sino también han condenado expresamente la doctrina recién explicada. Esto quedó claro en los cánones de Trento. Can. 9. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. Californio 798, 801 y 804. Can. 11. Si alguno dijere que los hombres se justifican no por sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente, o también que la gracia, por la que nos justificamos, es solo el favor de Dios, sea anatema. Californio 799 S y 809. Can.
12 Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza de la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con que nos justificamos, sea anatema. Californio 798 y 802, 4. 3. La santificación. La pregunta que se nos hace a menudo es que si esta doctrina no lleva al libertinaje. La respuesta es que no. Muchos católicos nos preguntan, si tú crees que te salvas solamente por la fe, que evita que vivas como te da la gana. ¿Qué lugar tienen las buenas obras? La respuesta se encuentra en la doctrina de la santificación. ¿Qué es la santificación? El término tiene sus raíces en el concepto de separar algo para Dios. En algunas ocasiones, los autores del Nuevo Testamento hablan de los cristianos como los santificados, o los santos, haciendo referencia a nuestra nueva identidad en Cristo. 1 Corintios 1, 2, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Sin embargo, frecuentemente el Nuevo Testamento habla de la santificación en términos de un proceso de crecimiento espiritual, un proceso de renovación en santidad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 1 Timoteo 4, 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este es el sentido teológico que queremos destacar en este capítulo. Mientras que la justificación define nuestra relación legal con Dios, la santificación define nuestro caminar diario con Él. Aunque estos dos conceptos son distintos, las experiencias son inseparables en la vida del creyente. Es decir, nadie es justificado sin también ser santificado. Tampoco es posible ser santificado si no ha sido primero justificado. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo mismo anticipa la pregunta difícil acerca de la pasividad moral, en respuesta a su enseñanza clara acerca de la justificación por la fe en los primeros 5 capítulos. Y si tenemos la misma pregunta después de leer capítulos 1 al 5, eso significa que entendimos bien el argumento de Pablo en esos capítulos. Su respuesta es que él no puede imaginar a una persona que realmente cree en Jesús, y después vive como le da la gana. Según Pablo, si alguien tiene fe verdadera, el Espíritu Santo le ayudará a superar el pecado. Romanos 6, 1-7 dice, que, pues, diremos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. El punto es que una persona que realmente cree en Jesús como su Señor y Salvador es una nueva persona. Ha muerto y resucitado en Cristo. Ha muerto al pecado. No solamente ha sido liberada de la culpa del pecado, sino también ha sido liberada del poder del pecado. Todo esto es por la fe, y constituye la salvación. Romanos 6 y 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6 y 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por supuesto, el cristiano todavía lucha con el pecado, como explica Pablo en Romanos 7, pero ya no es dominado por el pecado. El cristiano es como un país que ha cambiado de gobernador. Nuestro nuevo rey es Jesucristo, pero todavía existen terroristas. Hemos sido sanados de una enfermedad cancerosa, pero todavía hay secuelas. ¿Cómo podemos ganar la victoria? Solamente por la fe en Jesús. No es que hayamos recibido una cantidad de gracia con la cual podemos luchar solos. No es que Dios haya entregado un estanque espiritual con una válvula que podemos abrir y cerrar.
Dependemos cada momento directamente del Señor. Estamos en constante necesidad de su poder sobre el pecado. La fe significa descansar en Él continuamente. La fe verdadera no es una fe muerta, sino una fe viva, que lleva a un cambio verdadero en la vida. En el mismo capítulo acerca de la justificación, la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente. 11 Beato. La fe, que así recibe y descansa en Cristo y en su justicia, es el único instrumento de justificación, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por amor. 5. Las buenas obras son evidencia de una fe verdadera. El capítulo 16 de la Confesión dice, 16 Beato. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera, y por ellas manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios, y glorifican a Dios. 6 De nuevo, es preciso observar que la Iglesia Católica ha condenado esta doctrina de la santificación en los cánones de Trento, can. 24. Si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva y también que no se aumenta delante de Dios por medio de las buenas obras, sino que las obras mismas son solamente fruto y señales de la justificación alcanzada, no causa también de aumentarla, sea anatema. California 803, 7. También debemos agregar que no todos los protestantes han sido totalmente de acuerdo con el enfoque que hemos llamado protestante en este capítulo. Por ejemplo, la línea teológica llamada arminiana, siguiendo el teólogo holandés Arminio, sostiene una posición semipelagiana o semiagustiniana acerca de los efectos de la caída. En ese punto, ellos se acercan a la posición católica. Sin embargo, los arminianos no están de acuerdo con los católicos en cuanto al lugar que dan a los sacramentos, y tampoco en cuanto al lugar que dan a los méritos. Simplemente creen que hay algo positivo en el hombre que le ayuda a responder inicialmente al llamado del Espíritu Santo. Además, hay algunas denominaciones protestantes que creen que el bautismo es necesario para la salvación, y que el sacramento en sí mismo produce una regeneración. Por ejemplo, algunos grupos más conservadores de la Iglesia de Cristo insisten en que un cristiano debe ser bautizado como adulto para ser salvo. Pero tampoco comparten la doctrina católica de los demás sacramentos, de los méritos, o de la Iglesia como institución. Si los católicos pudieran entender lo que queremos decir por la fe salvadora, no tendrían que preocuparse tanto de que vamos a vivir en libertinaje. Para nosotros, realmente creer en Jesús significa mucho más que aceptar intelectualmente que Él murió por nuestros pecados. Esta aceptación es un aspecto importante de la fe salvadora. Pero aún Satanás conoce estos hechos de la salvación, y no es salvo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la fe salvadora es una confianza personal que incluye sumisión. Significa descansar en Él para nuestra justicia, tanto la justicia de la justificación, como la justicia de la santificación. Significa confiar en Jesús como Señor y como Salvador. Pero esta fe es algo que crece, diría alguien. Entonces, ¿cómo sabes si eres realmente salvo? ¿Cuánta fe necesitas? Sí, es verdad que la fe es algo que crece. No obstante, hay un momento en que una persona empieza a confiar en Jesús. Lo que estamos diciendo es que en ese mismo momento ya tiene la vida eterna. Después, su fe comienza a crecer, y la persona es santificada, pero ya es salva en el sentido de ser perdonada y justificada en el momento en que empieza a creer. Si se muere un instante después de creer, será salva. Lo importante es en quién la persona ha puesto su fe, y no la cantidad de fe que ha puesto, o la fe está puesta en Jesús o está puesta en uno mismo. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a mirar a Jesús con fe, somos salvos. Hay un dicho citado frecuentemente entre los protestantes: somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que está sola. La fe verdadera está acompañada por un cambio en nuestra vida. Si no hay cambio, no hay fe verdadera. Pero si no hay fe, no habrá cambio.
Pablo aclara en la introducción a su carta a los Romanos capítulo 1:17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje del Evangelio es, 1. La justicia viene de Dios, 2. La justicia viene por la fe, desde el principio hasta el fin. El griego dice literalmente, desde la fe hasta la fe. Es como un puente sostenido por 4 columnas sólidas de la gracia de Dios. Los creyentes cruzamos el puente por la fe, desde un lado hasta el otro. Este versículo es profundo, y lo dice todo. Es muy claro cómo este texto sirve de introducción a toda la carta a los romanos. Los primeros 5 capítulos hablan de la justificación, y los demás hablan de la santificación. Las dos vienen por la fe. Pablo pone énfasis en el mismo punto en la carta a los Gálatas. Los maestros falsos habían llegado a Galacia, confundiendo a los creyentes acerca de la salvación por la fe. Insistían en que fueran circuncidados y en que guardaran la ley de Moisés. En este caso, Pablo les prohíbe tajantemente ser circuncidados, porque eso sería negar la cruz de Cristo. Somos salvos por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Después, explica que la santificación también es por la fe. Empezamos por el Espíritu y continuamos por el Espíritu. Buscar nuestra santificación por esfuerzo propio sería, continuar por la carne. Gálatas 3, 1-3 dice, oh, Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Afirmamos que la salvación incluye tanto la justificación como la santificación. Recibimos las dos por la fe, por gracia. El paso inicial es la justificación, y cuando somos justificados, ya tenemos la vida eterna. Pero la salvación no termina allí, sino que también incluye la santificación. Son dos cosas distintas, pero inseparables. Las buenas obras no son para salvarse, sino para agradecer la salvación. Son hechas por amor, no por temor, y no por interés en recibir recompensas. Este concepto de la salvación nos hace depender constantemente del Señor. Mientras la Iglesia administra los sacramentos y predica la palabra, el individuo depende totalmente de Dios en forma personal para recibir la gracia. La Iglesia es solamente un canal, un mediador, que no controla la distribución o la eficacia de la gracia. Algunas personas pueden escuchar la palabra y recibir los sacramentos, pero sin ningún beneficio, si el Espíritu Santo no está operando en su corazón. Por otro lado, una persona puede recibir la gracia de Dios sin la mediación de la Iglesia también. Este último contrasta con la idea católica, en la cual Dios derrama su gracia en la Iglesia, como agua vertida en un balde, y la Iglesia después controla su distribución. El enfoque protestante es representado por otra ilustración, una cañería que va directamente de Dios al creyente. Es Dios quien controla directamente el flujo de la gracia. Otro ejemplo para ilustrar la diferencia entre el enfoque católico y el enfoque protestante sería analizar la diferencia entre un hombre, buzo, conectado directamente al oxígeno del barco, y un hombre, rana, que usa tanques de oxígeno en su espalda. La idea católica sería como el hombre, rana. El barco grande lleva el equipo y los tanques de oxígeno. La Iglesia sería como un bote más pequeño, que baja al agua, llevando algunos tanques. El creyente sería como el hombre, rana, que toma un tanque y tiene que volver a buscar más oxígeno de vez en cuando. Es decir, Dios, el barco, entrega el manejo de la gracia al bote pequeño, la Iglesia, que a su vez entrega el manejo al individuo. La idea protestante, en cambio, sería como el hombre, buzo. Este hombre tiene una línea conectada con el barco grande. El barco grande maneja el oxígeno directamente. Es decir, Dios siempre controla la gracia, y el individuo depende solamente de él. Esta es una vida por fe. En el siguiente capítulo enseñaremos algunas objeciones a la salvación por fe,
y cómo responder bíblicamente a las objeciones comunes de parte del católico hacia los evangélicos. Esperamos estés pendiente.